Todos los hombres en ese restaurante le tenían miedo. Ella no. Él podía comprar su silencio, su lealtad, su miedo, pero no podía comprar el de ella. Y las palabras que le dijo a la cara esa noche no solo conmocionaron a una sala llena de gente, incendiaron un imperio construido sobre sangre y silencio. Las manos de Gemma Lawson temblaban, no de miedo, sino de agotamiento, porque este era su tercer turno seguido en el Belmont Terrace, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Sus pies ardían con cada paso, pero no podía parar, no podía quejarse, ni siquiera podía respirar demasiado fuerte, porque en su mundo las camareras no podían parecer cansadas. Hace solo 2 años dormía en un Honda Civic oxidado con su hija de 2 años, una niña con el corazón roto, literalmente. Nació con una condición que ya había costado una cirugía y $120,000 en deudas, que seguían a Gemma como una sombra. Y fue esa noche, con el comedor lleno y la cocina gritando, que todo cambió. Llevaba una bandeja con 3 platos cuando lo oyó. Una voz, baja y fría, empapada de desprecio, que cortó el restaurante como un cuchillo en la piel. Toda la sala se quedó quieta. Los tenedores se congelaron en el aire. Las conversaciones murieron. Todos los ojos se volvieron hacia la mesa de la esquina donde un hombre con un impecable traje negro estaba de pie. Un dedo apuntaba directamente a su cara. Jed Valente en Chicago. No decías ese nombre en voz alta a menos que quisieras problemas. Él dirigía el Imperio Valente. Casinos, bienes raíces, dinero sucio lavado en restaurantes y hoteles de lujo. Y cuando entraba en una habitación, la gente no solo lo respetaba, le temían. Nadie le había respondido jamás a Jed Valente. Nadie hasta ella. Pero esto es lo que él no sabía. Esa camarera, la que estaba a punto de intentar destruir, no era solo una camarera. Su conexión oculta con el hombre que él había destruido sin piedad era la chispa que encendería el fuego para poner de rodillas a todo su imperio. Si esta historia ya te ha enganchado, dale al botón de me gusta para que más gente pueda escucharla. Compártela con alguien que la necesite y suscríbete con las notificaciones activadas para no perderte lo que viene. Ahora, volvamos a esa noche, al momento en que su dedo todavía apuntaba a su cara y el mundo entero estaba a punto de resquebrajarse. Pedí el filete. Término medio. ¿Me oíste? Entonces, ¿qué demonios es esto? La voz de Jed Valente no era fuerte en absoluto, y esa era la parte más aterradora, porque cuando un hombre como Jed bajaba la voz, significaba que su ira había superado el punto de gritar y había entrado en el lugar verdaderamente peligroso. El lugar del que la gente que trabajaba para él sabía que nadie salía de una pieza. Su dedo seguía apuntando directamente a la cara de Gemma, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el anillo de platino en su dedo anular, el anillo que todo Chicago reconocía, el símbolo de la familia Valente, el símbolo de un poder que no necesitaba explicación. Gemma se quedó allí con la bandeja todavía en equilibrio en sus manos, 3 platos para otra mesa aún sin servir, y podía sentir cada par de ojos en el restaurante presionándola como un peso físico. En la mesa justo al lado de Jed, Celeste Valente cerró los ojos. No por sorpresa, sino como alguien que había visto esta escena demasiadas veces y sabía exactamente cómo terminaría. Sus manos descansaban en su regazo, sus dedos apretados bajo el mantel, y la pulsera de diamantes en su muñeca izquierda se movió ligeramente, revelando un breve vistazo de un moretón que cubrió de nuevo al instante. Detrás de Jed, Tristan Hale dejó de masticar. Dejó su cuchillo al lado de su plato con un movimiento lento y sin prisa, y estudió a Gemma con una expresión que nadie en la sala podía leer. No era desprecio ni piedad, sino algo más profundo, como si estuviera tomándole la medida, esperando a ver qué haría a continuación. Señor, dijo Gemma, y su voz se extendió por el silencio de toda la sala. No temblaba, no se alzó, simplemente era tan tranquila que Jed inclinó la cabeza ligeramente, como si no pudiera creer lo que había oído. El plato fue preparado exactamente como usted lo pidió. Lo verifiqué directamente con el jefe de cocina antes de traerlo.
El silencio después de esa frase se hizo tan denso que se podía oír el hielo derritiéndose en el vaso de agua de la mesa más cercana. Jet retiró el dedo, no porque se estuviera retractando, sino porque no estaba acostumbrado a manejar un momento como este. Porque en su mundo, cuando él hablaba, la gente asentía. Cuando él señalaba, la gente se inclinaba. Y cuando se enfadaba, la gente desaparecía. Nadie respondía, nunca. Hasta esta noche. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, su voz bajando a otro nivel. Y la gente en las mesas más cercanas de repente se encogió en sus sillas, como si la temperatura de la sala hubiera caído bajo cero. ¿Me estás diciendo que estoy equivocado? Estoy diciendo que verifiqué el plato, señor. Esas son dos cosas diferentes. Una mujer en una mesa detrás de ellos dejó escapar un pequeño "oh" entrecortado. Tristan Hale levantó la barbilla una fracción, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que cualquiera que prestara atención entendiera que acababa de cambiar la forma en que veía a esta camarera. Celeste abrió los ojos y miró a Gemma, y en la mirada de la esposa de un jefe de la mafia, hubo algo que parpadeó tan rápido que casi no existió, pero estaba allí. Admiración. Walt Brennan salió apresuradamente de detrás de la barra, su rostro sin color, su voz temblando mientras intentaba hablar lo suficientemente bajo para que solo Gemma pudiera oír. «Gemma, por favor, discúlpate. No sabes quién es este hombre». Y Gemma casi lo hizo, casi bajó la cabeza, se tragó sus palabras y dio un paso atrás. Pensó en Phoebe en casa con fiebre, en June todavía despierta y esperando, en la deuda de $120,000, en el único trabajo que se interponía entre su familia y el borde del abismo. Pero entonces, en un momento que no pudo explicar, oyó la voz de Owen, no de un recuerdo lejano, sino tan clara como si estuviera de pie a su lado. Su voz en la última noche antes de que todo terminara, cuando le tomó la mano y dijo, «Nunca te arrodilles ante nadie, Gemma. Nunca». Miró a los ojos de Jet Valente y dijo, «Lamento si el plato no es de su agrado, pero no me disculparé por hacer mi trabajo correctamente». El restaurante dejó de respirar. El rostro de Jet Valente se sonrojó, no de vergüenza, sino de rabia. La rabia de un hombre al que nunca le habían dicho que no dentro de su propio territorio. Dio un paso adelante, lento y deliberado, su sombra cayendo sobre Gemma, como la oscuridad sobre una vela, y toda la sala se estremeció. ¿Sabes cuánto gasto aquí cada mes? Más de lo que ganas en un año. Y te atreves. Pero no pudo terminar porque otra voz interrumpió, tranquila y afilada como el acero, desde la mesa de al lado. Disculpe. Margot Sinclair se había puesto de pie. Llevaba un sencillo vestido gris oscuro que a primera vista no parecía nada especial. Pero cualquiera en los círculos altos de Chicago lo reconocería como hecho a medida. Y cualquiera que conociera la Fundación Sinclair entendía que esta mujer tenía un tipo de poder que el dinero no podía comprar. Un tipo de poder construido sobre influencia, lazos políticos y respeto genuino. «Soy una clienta que está cenando aquí», dijo Margot con una voz que no era fuerte, pero que hizo que toda la sala escuchara. «Y mi cena ha sido interrumpida por este espectáculo. La persona irrespetuosa aquí no es esta joven». Jet se volvió hacia Margot como si acabara de recibir una bofetada. «¿Quién eres tú para interferir en mis asuntos?» «Alguien que estaba disfrutando de una cena tranquila hasta que convertiste este restaurante en tu escenario personal», respondió Margot, sin pestañear. «Si la comida no es de tu agrado, pide otra cosa. No necesitas humillar a nadie para demostrar quién eres». Desde una mesa más al fondo de la sala comenzaron unos tímidos aplausos. Luego otra mesa. Luego otra, no fuertes, no frenéticos, pero suficientes para llenar el espacio y para que Jet Valente se diera cuenta de algo que nunca antes había sucedido en su vida. La sala no estaba de su lado. Jet Valente no era el tipo de hombre que se va en silencio. Se fue como una tormenta deja la costa, dejando atrás destrozos y la promesa de que volverá. Arrancó la servilleta de la mesa y la golpeó contra el plato con la fuerza suficiente para hacer temblar el vaso de agua.
Luego se volvió hacia Celeste y Tristan con una voz que no necesitaba ser fuerte para hacer que ambos se levantaran de inmediato. Vámonos. Celeste se puso de pie como una sombra, con los ojos bajos, los hombros encogidos, moviéndose con la precisión practicada de alguien que había memorizado este guión hace mucho tiempo. Levántate cuando te lo ordenen, camina cuando te lo digan y nunca preguntes por qué. Tristan dejó su cuchillo y tenedor lentamente, casi ceremonialmente, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Pero antes de darse la vuelta, miró a Gemma una vez más. Una mirada que duró exactamente 2 segundos. Una que Gemma no entendió, pero que recordaría durante mucho tiempo. Jed pasó junto a Gemma de camino a la puerta. No se detuvo, no giró la cabeza, pero al pasar a su lado, se inclinó lo suficiente para que su aliento rozara su oreja, y susurró con una voz que solo ella pudo oír. Esto no ha terminado. No sabes quién soy, pero lo sabrás, y cuando lo hagas, desearás haber bajado la cabeza esta noche. Gemma no se movió, no se giró, no respiró. Se quedó allí como una estatua mientras Jed, Celeste y Tristan se deslizaban por las puertas de cristal hacia la oscuridad de Chicago. Pero dentro de su pecho algo había cambiado, como si una cuchilla invisible se hubiera colocado contra su garganta, y alguien acabara de murmurar que se quedaría allí a partir de este momento. La puerta del restaurante se cerró. Los aplausos se habían apagado sin que nadie se diera cuenta. Lentamente, como el agua que vuelve a su antiguo cauce después de una inundación, el restaurante comenzó a encontrar su ritmo de nuevo. Los cubiertos volvieron a chocar con los platos. Las conversaciones regresaron en susurros. Los camareros comenzaron a moverse entre las mesas. Pero todo era diferente. El aire era diferente, y la forma en que la gente miraba a Gemma también era diferente. Algunos con respeto silencioso, otros con simpatía temerosa, como si acabaran de ver a un ciervo erguirse frente al cañón de un arma, y supieran que la bala acababa de ser cargada. Darla corrió desde detrás de la barra, con los ojos muy abiertos, sus manos todavía apretando el paño de pulir que había retorcido durante toda la escena hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Estás loca?, dijo Darla, su voz mitad regaño, mitad súplica. ¿Sabes quién es? ¿Sabes lo que puede hacer? Este no es un cliente exigente normal, Gemma. Ese era Jed Valente. Puede intentarlo, dijo Gemma, su tono plano, sin emoción, sin desafío. Solo una frase que caía de la boca de alguien que había agotado todo dentro de sí misma para mantenerse en pie, y ahora no le quedaba nada que dar. Pero Darla lo sabía. Darla conocía a Gemma lo suficiente como para reconocer que esa voz plana no era calma. Estaba rota, el tipo de rotura que no hace ruido, el tipo de grieta que corre por dentro de una pared que todavía parece entera desde fuera. Walt Brennan estaba a unos pasos de distancia, con los brazos colgando a los lados, mirándola con los ojos de un hombre de 62 años que no sabía si abrazarla o despedirla. No sabía si decirle que había hecho lo correcto o que acababa de destruirlo todo. Y ese conflicto se mostraba en su rostro como fracturas en un muro que había pasado más de 20 años construyendo. Vete a casa, Gemma, dijo Walt después de un largo silencio. Su voz se había vuelto áspera. Descansa un poco. Hablaremos mañana. Gemma asintió. Dejó la bandeja en el mostrador, se desató el delantal y lo dobló cuidadosamente para guardarlo en el casillero del personal, recogió su viejo y gastado bolso de hombro y salió por la puerta trasera. No miró hacia atrás. No dijo nada más. La puerta trasera se abrió y la noche de Chicago la golpeó de lleno en la cara. Con un frío de noviembre que no tenía abrigo para combatir, el viento del lago Michigan se metía directamente por el callejón detrás del restaurante, cortando la delgada tela de su camisa de uniforme. Y Gemma se abrazó el pecho, no para mantenerse caliente, porque este tipo de frío no se podía contener, sino para evitar deshacerse en pedazos allí mismo en la oscuridad. Caminó hasta la parada de autobús en la esquina, se sentó en el banco de metal helado y miró fijamente el espacio frente a ella. Vio pasar los coches y convertirse en borrosas rayas de luz. Vio a la ciudad seguir viviendo como si nada hubiera pasado.
como si una mujer no acabara de plantarle cara al jefe de la mafia de Chicago, y el mundo ni siquiera se hubiera inmutado. Su teléfono vibró en su bolso. Gemma lo sacó y miró la pantalla. «Mamá», respondió, y la voz de June llegó, suave, pero desgastada, como la de alguien que ha estado despierto demasiado tiempo. «Cariño, la fiebre de Phoebe ha subido. Le di la medicina, pero no baja. No deja de llamarte. No deja de llamarte». Gemma cerró los ojos, y allí, sola en un banco de la parada de autobús en medio de la noche de Chicago, sin nadie mirando, sin escenario, sin público, sin luces, Gemma Lawson finalmente dejó caer las lágrimas. No el llanto contenido que había entrenado como un instinto durante años. Este era el tipo de llanto que no puedes controlar. El tipo en que el cuerpo decide que no puede soportar una cosa más y lo deja salir todo de una vez. Lágrimas corriendo por ambas mejillas sin permiso, hombros temblando sin sonido, boca abriéndose sin palabras. «Voy a casa, mamá», dijo, su voz tan ahogada que cada palabra tuvo que ser forzada a través de su garganta, como si tragara vidrio. «Dile a Phoebe que su mamá va a casa». Gemma llegó al apartamento cuando la noche se había tragado lo que quedaba de la ciudad. El viaje en autobús fue más lento de lo habitual, y tuvo que correr las últimas cuadras por las calles vacías del lado sur. Su aliento golpeaba el aire frío en pequeñas ráfagas de humo blanco. Su pecho se apretaba no por falta de oxígeno, sino porque el nombre de Phoebe seguía golpeando dentro de su cabeza con el ritmo de cada paso. Abrió la puerta y el apartamento la recibió con el débil brillo dorado de la única lámpara de mesa que quedaba encendida. Una luz que sabía que significaba que June se había quedado despierta, sentada allí, esperando, sin atreverse a dormir. June estaba sentada en el borde de la pequeña cama en la única habitación que las tres compartían. Phoebe estaba acurrucada en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, respirando rápido y superficialmente. El tipo de respiración que cualquier madre oye y sabe que no es normal. El tipo de respiración que dice que un cuerpo diminuto está luchando contra algo mucho más grande que él. «Le di la medicina para la fiebre hace 2 horas», dijo June en voz baja, sin apartar los ojos de su nieta, pero no hizo nada. «La fiebre sigue subiendo. No baja». Gemma dejó caer su bolso al suelo donde estaba, se arrodilló junto a la cama y puso su mano en la frente de Phoebe. Caliente, tan caliente que su palma se retiró por instinto antes de forzarla de nuevo sobre la piel de Phoebe, manteniéndola allí como si la pura voluntad pudiera sacar la fiebre de este frágil cuerpo de 4 años. «Mamá está en casa, cariño», susurró, su otra mano acariciando el pelo de Phoebe, empapado de sudor y pegado a su frente. «Estoy aquí». Phoebe abrió los ojos lentamente, pesadamente, como si hasta sus párpados tuvieran fiebre. Pero en el momento en que vio a Gemma, esos ojos se iluminaron con algo que solo los niños llevan. El tipo de luz que cree que si mamá llega, entonces todo estará bien. Si mamá llega, entonces el mundo es seguro de nuevo. Phoebe levantó sus diminutos brazos, los rodeó alrededor del cuello de Gemma y se aferró con toda la fuerza que su pequeño y agotado cuerpo podía reunir. «No te vayas otra vez, mami», Phoebe susurró, su voz delgada como el papel. «Quédate conmigo, quédate conmigo». Gemma la abrazó, apretó a Phoebe contra su pecho, sintió el corazón de su hija latiendo demasiado rápido bajo la piel ardiente, y se juró a sí misma que no lloraría. No podía llorar, no ahora, no delante de su hija, porque Phoebe necesitaba una madre fuerte, no una madre que se desmoronaba. Y Gemma ya se había desmoronado en la parada del autobús, se había permitido romperse una vez, y ahora tenía que recomponerse, remendarse, fingir que todavía estaba entera. «No voy a ninguna parte», dijo Gemma, su voz tratando de mantenerse firme con tanta fuerza que cada palabra llevaba una grieta que solo June podía oír. «Estoy aquí. Cuidaré de ti. Encontraré una manera». Y entonces Phoebe dijo la frase que Gemma no estaba preparada para oír. La frase que nadie podría estar preparado para oír de la boca de una niña de 4 años ardiendo de fiebre en medio de la noche. «Mami, ¿papá está en el cielo?
Quiero que papá baje y me ponga bien. Gemma se mordió el labio. Se mordió tan fuerte que el sabor a hierro floreció en su lengua. Tan fuerte que el dolor físico se convirtió en un ancla que le impidió irse a la deriva, romperse, gritar en esta pequeña habitación que sí, tu papá está en el cielo. Tu papá está en el cielo porque un hombre rico decidió que el sueño de tu padre estaba en su camino, y tu padre no pudo sobrevivir a la pérdida de ese sueño, y tu madre no pudo sobrevivir a la pérdida de tu padre. Pero todavía estoy aquí por ti. Solo por ti. Papá siempre está contigo, Phoebe, dijo Gemma, cada palabra como tragar vidrio roto. Está en tu corazón, te cuida todos los días. Phoebe asintió levemente, satisfecha con la respuesta de la manera en que solo los niños pueden estar satisfechos. Luego cerró los ojos. Sus brazos todavía rodeaban el cuello de su madre y lentamente se hundió en el pesado sueño de un cuerpo que todavía luchaba. Gemma la mantuvo en sus brazos y no se movió, temiendo que si se movía, aunque fuera un poco, todo lo que mantenía unido se derrumbaría. June se sentó a su lado, en silencio, observando a su hija con los ojos de alguien que había vivido lo suficiente como para leer todo lo que Gemma intentaba ocultar. «Algo pasó en el trabajo, ¿verdad?», preguntó, suave pero precisa, como una aguja encontrando la vena correcta. Gemma no miró a su madre. Miró a Phoebe durmiendo, a las pequeñas pestañas descansando sobre sus mejillas, a la pequeña mano que todavía agarraba el cuello de Gemma, incluso en sueños, y se lo tragó todo. Se tragó a Jet Valente, se tragó el dedo apuntando a su cara, se tragó la amenaza susurrada en su oído, se tragó los aplausos y la forma en que murieron. Se tragó el frío en la parada del autobús. Se lo tragó todo en el espacio vacío dentro de ella que había usado para contener todo tipo de dolor desde que Owen se fue. «No es nada, mamá», dijo Gemma, su voz perfectamente plana. «Me encargaré de ello mañana». Pero el mañana llegó con la fuerza de una tormenta. A la mañana siguiente, después de que Phoebe finalmente se hubiera vuelto a dormir, tras una larga noche de fiebre, y June la vigilara con una taza de té frío en la mano, Gemma salió al pasillo del apartamento, cerró la puerta tan suavemente como pudo y llamó al restaurante. Darla respondió, y el silencio antes de que Darla hablara, sus primeras palabras le dijeron a Gemma todo lo que necesitaba saber. Porque el silencio tiene su propio lenguaje. Y este tipo de silencio era uno que Gemma había oído demasiadas veces en su vida. El tipo que pertenece a alguien que busca una manera de decir algo que desearía no tener que decir. «Walt quiere verte», dijo finalmente Darla. Su voz pequeña y cuidadosa, como alguien caminando sobre cristales rotos. «Dijo que vinieras antes de que abramos. Me va a despedir, ¿verdad?» Darla no respondió, y ese segundo silencio fue más fuerte que el primero. Gemma dejó a Phoebe con June, prometió que volvería rápido y tomó el primer autobús al centro. Durante todo el viaje se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera sin ver nada, con los ojos abiertos, pero su mente en otro lugar, repasando cada segundo de la noche anterior. La voz de Jet en su oído, su dedo en su cara, las palabras de Phoebe sobre papá en el cielo. Y se hacía la misma pregunta una y otra vez sin encontrar respuesta. ¿Había hecho lo correcto o el respeto propio costaba demasiado para una madre soltera como ella? Cuando Gemma llegó al Belmont Terrace, el restaurante todavía estaba cerrado a los clientes. Las pesadas cortinas no se habían descorrido. Las luces del comedor estaban apagadas, y el gran espacio que cada noche estaba lleno de risas y el olor a comida cara ahora se sentía hueco como un escenario después de que la obra ha terminado. Walt Brennan estaba sentado solo en la mesa de la esquina trasera, la misma mesa donde Jet Valente se había sentado la noche anterior, como si hubiera elegido ese lugar a propósito para forzarse a recordar lo que había sucedido. Frente a él había una taza de café que parecía fría, solo por la forma en que estaba allí. La superficie perfectamente quieta, sin nada de vapor, como el propio dueño del restaurante, presente pero vaciado. Levantó la cabeza cuando Gemma se acercó, y ella vio algo en sus ojos que nunca había visto en más de 2 años trabajando allí. Algo que un hombre de 62 años que había construido un restaurante con sus propias manos no debería tener que llevar.
Miedo. Siéntate, Gemma. Ella se sentó. Walt se frotó la cara con ambas manos, arrastrándolas hacia arriba y hacia abajo como si intentara limpiar algo pegado a su piel que no salía. Luego comenzó a hablar, y su voz temblaba de la manera en que la voz de un hombre solo tiembla cuando se ha estado conteniendo demasiado tiempo. Esta mañana recibí 8 llamadas. 8. Mi proveedor de carne cortó el contrato. El distribuidor de licores dijo que suspenderían las entregas. La empresa de eventos corporativos canceló todas las reservas para el próximo trimestre. Se detuvo y tragó saliva. Pero no es solo eso. Gemma esperó. 2 hombres vinieron aquí a las 6 de esta mañana. Trajes negros, pelo engominado, sin sonrisas. El tipo de hombres a los que miras a los ojos y sabes que no están aquí para hablar. Están aquí para entregar un mensaje. Dijeron que si la señorita Lawson sigue empleada aquí, este restaurante tendrá incidentes desafortunados. No explicaron qué significaba incidentes. No necesitaron hacerlo. Walt miró a Gemma, sus ojos rojos y húmedos, y esa mirada dolió más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Esto no son competidores jugando sucio, Gemma. Esto no es presión empresarial. Esto es otra cosa. Llevo más de 20 años en esto, y nunca nadie ha entrado en mi restaurante a las 6 de la mañana y me ha amenazado así. Hizo una pausa de nuevo, más larga esta vez, con los ojos fijos en el café frío, como si pudiera encontrar la siguiente frase en el fondo de la taza. Eres la mejor empleada que he tenido. En más de 20 años, no he visto a nadie trabajar como tú. No he visto a nadie tratar a los clientes como tú. Y nunca en mi vida he visto un coraje como el tuyo anoche. Su voz comenzó a quebrarse. Pero tengo a Darla. Tengo a mi personal de cocina. Tengo gente que vive de este restaurante, que alimenta a sus familias con este restaurante. Y si pierdo a mis proveedores, pierdo esos contratos de eventos. O peor, si esos incidentes desafortunados realmente suceden, no puedo mantener las puertas abiertas. Gemma entendió. Entendió antes de que Walt terminara. Antes de que tuviera que forzar cada palabra a salir de su boca como si exprimiera sangre de una piedra. Entendió porque se había acostumbrado a entender las cosas que la gente no soportaba decir en voz alta. Tienes que despedirme. Walt la miró y una lágrima cayó que no se molestó en limpiar, rodando por las arrugas de su mejilla como si siguiera un camino que había estado allí durante mucho tiempo. Sí, y me odio por ello. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Gemma, la mano áspera de un hombre viejo que había cortado carne, llevado platos, limpiado mesas, construido una vida entera de la nada, y la sostuvo con fuerza como si fuera la única forma que conocía de disculparse cuando su boca no podía formar las palabras. Hiciste lo correcto anoche, Gemma. Ese bastardo se merecía cada palabra que dijiste, y viviré con esta vergüenza el resto de mi vida. Avergonzado de no ser lo suficientemente fuerte para mantenerte aquí. Gemma apretó su mano suavemente. Luego se puso de pie. Gracias, Walt. Gracias por todo. Él no pudo responder, solo asintió, con los ojos siguiéndola mientras caminaba hacia la puerta. Después de que ella se fue, Walt Brennan se quedó sentado solo en el restaurante vacío, mirando su café frío, y se preguntó en qué clase de mundo se había convertido este, donde un hombre con dinero podía destrozar la vida de una mujer decente por un ataque de ira. Gemma salió del Belmont Terrace y no subió al autobús. Necesitaba caminar. Necesitaba la sensación de sus pies golpeando la acera. Necesitaba el ritmo constante de cada paso sobre el pavimento helado de Chicago, porque era lo único que impedía que su cabeza explotara. Lo único que le impedía derrumbarse en medio de la calle y no volver a levantarse nunca más. Pasó por escaparates que se abrían para saludar un nuevo día, por cafeterías llenas de gente bebiendo lates como si el mundo fuera justo, por kioscos de periódicos apilados con titulares audaces sobre cosas que no tenían ningún peso en comparación con lo que ella estaba viviendo. Se detuvo en un banco de piedra en un pequeño parque cerca del Millennium Park. Se sentó, sacó su teléfono y comenzó a hacer lo único que sabía hacer, llamar en busca de trabajo. La primera llamada fue al Imperial,
un restaurante italiano en el West Loop. El gerente escuchó su nombre, hizo una pausa y luego la interrumpió. No estamos contratando. Colgó antes de que Gemma pudiera terminar su segunda frase. La segunda llamada fue a Crystal Garden, un bar de cócteles en River North. Lo sentimos. Su archivo de referencias no cumple con nuestros estándares. Archivo de referencias. Esas dos palabras golpearon a Gemma como una bofetada porque ni siquiera había tenido tiempo de enviar ningún archivo, lo que significaba que sabían quién era antes de que llamara, lo que significaba que alguien había llegado primero. La tercera, la cuarta, la quinta. Cada llamada era una puerta cerrada en su cara con un sonido que apenas cambiaba, pero que tenía el mismo significado. Algunos fueron educados, otros fueron secos, algunos colgaron antes de que pudiera pedir una oportunidad, pero todos llevaban al mismo lugar. Nada. En la séptima llamada, Gemma marcó al Hotel Golden Star, un gran hotel en la Magnificent Mile, y preguntó por un puesto de camarera en el restaurante de adentro. La recepcionista al otro lado se quedó en silencio por un momento. Luego bajó la voz. El tipo de voz baja que significa que alguien está diciendo lo que sabe que no debería decir, pero su conciencia no le permite quedarse en silencio. Escucha, no debería decirte esto, pero alguien llamó aquí para advertirnos sobre ti. No el tipo normal de advertencia comercial. Mi gerente dijo, si la contratamos, tendremos problemas. Y cuando dicen problemas, no se refieren a demandas o clientes perdidos. Se refieren a algo mucho más peligroso. Lo siento. Gemma terminó la llamada y miró la pantalla negra de su teléfono durante mucho tiempo. Jet Valente había cumplido su promesa. Cada contacto, cada puerta, cada oportunidad, todo había sido cerrado con llave por el dedo de un hombre que veía a gente como ella como algo que se usa y luego se tira. Y no solo estaba usando dinero para asfixiarla como lo haría un hombre de negocios. Estaba usando el miedo. El tipo de miedo que solo el Hampa podía sembrar. El tipo que la gente no se atrevía a nombrar en voz alta, pero que todos entendían que significaba sangre. Gemma se levantó del banco de piedra, se secó los ojos con el dorso de la mano y comenzó a caminar a casa porque no había otro lugar a donde ir. Cuando subió al tercer piso del viejo edificio del lado sur, con las piernas doloridas por horas de caminata, el corazón pesado por 7 rechazos, miró el felpudo fuera de la puerta de su apartamento y se congeló. Un sobre blanco, sin nombre, sin remitente, yaciendo pulcramente en el felpudo como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado, deliberadamente, queriendo que supiera que habían llegado hasta aquí, hasta donde ella dormía, hasta donde yacía su hija. Gemma lo recogió con manos que comenzaron a temblar de nuevo. No de agotamiento esta vez, sino de algo más frío, algo más agudo. Lo abrió. Dentro había una hoja de papel blanco liso, letras negras impresas, sin firma, solo una línea. Esto es solo el principio. Gemma se quedó allí, en la puerta de su propia casa, con el papel en la mano. Y por primera vez desde anoche, el miedo que sintió no fue por ella misma. Estaba acostumbrada a tener miedo por sí misma. Había vivido con ese miedo desde que Owen se fue. Miedo a no tener suficiente dinero. Miedo a no ser lo suficientemente fuerte. Miedo a que un día no pudiera soportarlo más. Pero este miedo era diferente. Tenía una forma concreta. La forma de Phoebe yaciendo febril detrás de esta puerta. La forma de June sentada vigilando con hombros que se volvían más delgados cada día. Y la idea de que la gente de Jet Valente sabía dónde vivían, que había pisado el felpudo fuera de su puerta, hizo que Gemma sintiera como si el último y frágil muro entre su familia y la oscuridad acabara de ser atravesado de un puñetazo. Gemma escondió el sobre blanco en el fondo de su bolso antes de abrir la puerta del apartamento, porque June no necesitaba saber una cosa más. Ya había cargado con suficiente, y Phoebe ciertamente no. Phoebe solo necesitaba saber que mamá estaba aquí y que todo estaría bien, aunque nada estuviera bien en absoluto. Pero cuando Gemma entró y vio a Phoebe en la cama, con los ojos cerrados, las mejillas sonrojadas,
su respiración todavía rápida y superficial como la noche anterior. Supo que el sobre amenazante y el trabajo perdido tenían que pasar a un segundo plano, porque su hija de 4 años necesitaba un hospital, y eso era lo único que importaba en ese momento. «Prepara a Phoebe, mamá». Gemma le dijo a June. «Tenemos que llevarla al hospital». El hospital del condado de Cook estaba en el lado oeste de la ciudad. Y cuando Gemma llevó a Phoebe a través de las puertas de la sala de emergencias, entró en un mundo que conocía demasiado bien, pero al que nunca se acostumbraría. La sala de espera estaba abarrotada, sillas de plástico alineadas en largas filas, cada asiento una historia. Una madre joven sosteniendo a un bebé que lloraba. Un anciano tosiendo en un pañuelo amarillento por el tiempo. Niños con ojeras bajo los ojos apoyados en padres que parecían igual de agotados. Gemma tomó un número, se sentó en el rincón más alejado, acomodó a Phoebe en su regazo y esperó. 1 hora. 2. Phoebe se despertó y lloró un rato. Luego volvió a dormirse porque su cuerpo no tenía más fuerzas. Gemma se quedó quieta, con un brazo sosteniendo a su hija, el otro acariciando el pelo de Phoebe en un ritmo constante una y otra vez, como si el movimiento fuera la única oración que le quedaba. Cuando finalmente llamaron el nombre de Phoebe Lawson, Gemma la llevó a la sala de examen y se sentó frente al médico de guardia. Era joven, con los ojos cansados pero concentrados, y examinó a Phoebe con cuidado. Escuchó su corazón, revisó su garganta, releyó los registros antiguos en la computadora. Su condición cardíaca está progresando en una dirección más complicada que en su última visita, dijo, mirando a Gemma con una seriedad. La reconoció de inmediato como la seriedad de alguien que intenta no asustarla, pero que tampoco puede mentir. Necesita pruebas especializadas, imágenes cardíacas y análisis de sangre específicos para evaluar exactamente dónde se encuentra. El problema es que estas pruebas no están disponibles a través del sistema hospitalario público. Tendrá que llevarla a un laboratorio privado. ¿Cuánto?, preguntó Gemma. Y odiaba esa pregunta. Odiaba que el dinero se interpusiera entre su hija y su salud. Odiaba un mundo que obligaba a una madre a preguntar cuánto, antes de preguntar, ¿qué le pasa a mi hija? El médico escribió un número en un trozo de papel y se lo entregó. Gemma miró el número y sintió lo mismo que había sentido al ver el sobre blanco en su felpudo horas antes, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Era más de 2 meses de salario cuando tenía salario. Y ahora no tenía salario en absoluto, ni trabajo en absoluto, ni ninguna puerta abierta. «No quiero preocuparla más», dijo el médico. «Pero tampoco puedo decirle que esperar es seguro y sin consecuencias. Con su condición, el tiempo importa». Gemma dobló el papel y lo deslizó en su bolso como si estuviera añadiendo otra frase a un bolso ya lleno de frases. Luego llevó a Phoebe de vuelta a la sala de espera. Phoebe se había vuelto a dormir, con los brazos alrededor del viejo y gastado oso de peluche que Owen había comprado la primera vez que supo que Gemma estaba embarazada. El oso al que le faltaba un ojo y estaba aplastado por el tiempo, pero Phoebe nunca lo soltaba, como si por instinto supiera que era lo último que su padre había dejado atrás. Gemma se sentó en una silla de plástico con Phoebe en su regazo, le acarició el pelo, miró fijamente el techo de la sala de espera, donde las luces fluorescentes parpadeaban, y se preguntó cuánto más. ¿Cuántos golpes más antes de no poder volver a levantarse? ¿Cuántos trozos de papel más con números que no podía pagar? ¿Cuántas puertas más cerradas de golpe? ¿Cuántos sobres amenazantes más? ¿Cuántas noches tendría que decirle a su hija que encontraría una manera cuando por dentro ya no conocía ninguna manera en absoluto? Su teléfono vibró en su bolso. Número desconocido. Gemma miró la pantalla y su primer instinto fue no contestar, porque los números desconocidos ya no significaban oportunidad. Significaban amenaza, y cualquier cosa desconocida podría ser una extensión del alcance de Jet Valente. Pero algo, quizás el instinto, quizás la desesperación, tocando fondo y no encontrando nada más que perder, la hizo deslizar el dedo y llevarse el teléfono a la oreja. Gemma Lawson. Una voz de hombre. Baja, profesional, no fría, pero tampoco cálida.
La voz de alguien acostumbrado a hablar en frases cortas y a ir directo al grano. Soy yo. Mi nombre es Preston Ford. Soy asistente de la señorita Margot Sinclair. Quiere verla hoy. Mientras Gemma estaba sentada en una silla de plástico en el hospital del condado con su hija dormida en su regazo, al otro lado de la ciudad, en una oficina en el último piso del edificio de la Fundación Sinclair, en la Gold Coast, Margot Sinclair leía el informe que Preston Ford acababa de colocar en su escritorio, y con cada línea que leía, la expresión de su rostro cambiaba de curiosidad a sorpresa, de sorpresa a algo que Preston, después de casi 10 años trabajando con ella, nunca había visto. Emoción real. No la emoción pulida que mostraba en los eventos de caridad, sino del tipo que llega hasta el hueso. Le Cordon Bleu de París, leyó Margot lentamente. Graduada con honores, trabajó en un restaurante de 2 estrellas Michelin en Lyon, un restaurante de 1 estrella Michelin en Florencia, y fue subchef ejecutiva en el elitista Alenia de Chicago. Habla inglés, francés e italiano. Nominada a la estrella emergente de James Beard antes de retirarse de la industria. Dejó el papel, se retiró porque a su hija le diagnosticaron una enfermedad cardíaca congénita a los 18 meses de edad. Vendió todo, regresó a Chicago, aceptó cualquier trabajo que pudo para mantener el tratamiento de su hija. Actualmente tiene más de $120,000 en deudas médicas. Levantó la vista hacia Preston y dijo con una voz en la que cada palabra caía pesadamente: «Ella no es quien nadie piensa que es». Preston estaba de pie al otro lado del escritorio, con las manos detrás de la espalda, observando a su jefa con calma profesional, mientras una pregunta giraba dentro de él. Una pregunta que sabía que debía hacer. «Señorita Sinclair, he trabajado con usted el tiempo suficiente para saber que ha visto cientos de casos como este. ¿Por qué este le afecta tanto?» Margot no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia las calles de Chicago, donde desde esta altura todo parecía pequeño y ordenado, la gente como granos de arena moviéndose en líneas rectas, y nadie sabía que en algún lugar de esa multitud había una joven sosteniendo a una niña enferma, y sin saber qué traería el mañana. «Tráela aquí», dijo Margot en lugar de una respuesta. «Hoy». Y así Gemma fue. Dejó a Phoebe con June, se puso el atuendo más limpio que tenía, una blusa blanca ligeramente amarillenta en el cuello y pantalones khaki que había comprado en la tienda de segunda mano Goodwill hace 2 años. Luego tomó 2 autobuses para cruzar la mitad de la ciudad hasta la Gold Coast. Cuando se paró frente al edificio de la Fundación Sinclair, se quedó quieta durante casi 1 minuto y miró hacia arriba. Vidrio, acero, luz, una arquitectura hecha de un tipo de riqueza que solo había servido. Nunca había entrado como igual. Todo en el edificio parecía gritar que ella no pertenecía allí. Desde la ropa barata en su cuerpo hasta las suelas gastadas de sus zapatos y el bolso de hombro deshilachado que llevaba desde que Owen aún vivía. Pero Gemma estaba acostumbrada a entrar en lugares que no estaban destinados para ella. Había entrado en Le Cordon Bleu de París con nada más que una maleta y ahorros apenas suficientes para su primer trimestre. Había entrado en cocinas con estrellas Michelin con las manos temblando de nervios y había salido con las manos firmes por el talento. Entró. La recepcionista la envió al último piso. Las puertas del ascensor se abrieron y Gemma entró en otro mundo, amplio y luminoso, arte en las paredes, ventanas del suelo al techo que derramaban todo el horizonte de Chicago en la habitación. Y en medio de todo, sentada en un sillón junto a una mesa de café, estaba Margot Sinclair. «Gemma», dijo Margot, levantándose con una sonrisa que era a la vez cálida y segura. El tipo de sonrisa que no necesita tu acuerdo para saber que está haciendo lo correcto. «Gracias por venir». «Gracias por llamar», dijo Gemma, «pero tengo que ser honesta. No entiendo por qué quiere verme». Margot le indicó la silla frente a ella. «Siéntate y llámame Margot». Gemma se sentó, con las manos en el regazo, los hombros tensos, el corazón acelerado. Margot la estudió por un momento antes de comenzar.
Y en ese silencio miró a Gemma con los ojos de alguien que confirmaba lo que ya sabía esa noche en el restaurante, que esta joven era diferente, diferente en el nivel más profundo. Seré directa, Gemma, porque creo que eres el tipo de persona que prefiere la verdad a las conversaciones triviales. Vi lo que pasó en el restaurante esa noche. Vi a ese hombre gritándote en la cara. Vi a todos a tu alrededor bajar la cabeza. Y te vi a ti mantenerte erguida. Eso me hizo pedirle a Preston que averiguara quién eras. No por curiosidad, sino porque la forma en que te comportaste me dijo que había algo mucho más grande detrás de esa camarera. Margot le contó a Gemma sobre el proyecto que la Fundación Sinclair estaba construyendo, un programa de formación culinaria profesional para mujeres en circunstancias difíciles, una cocina de enseñanza que capacitaría en cocina, gestión empresarial y emprendimiento. Y necesitaban una líder, alguien que entendiera el mundo de la cocina de élite, pero que también entendiera la realidad de tener que luchar solo para sobrevivir. Alguien que hubiera vivido en ambos lados. He estado buscando a la persona adecuada durante meses, dijo Margot. Y esa noche en el Belmont Terrace la encontré. Gemma se quedó en silencio. Las palabras de Margot giraban en su mente como un torbellino. Demasiado grandes, demasiado repentinas, demasiado hermosas para ser reales en una vida que solo le había entregado fealdad durante tanto tiempo. Margot, estoy realmente agradecida, dijo Gemma, tratando de mantener la voz firme, pero comenzaba a quebrarse. Pero tengo que ser honesta. Mi hija está enferma. Necesita pruebas que no puedo pagar. Mi cabeza solo tiene espacio para eso en este momento. No sé si puedo pensar en otra cosa. Margot no dudó, no pestañeó, no dio ni un segundo de incertidumbre. ¿Cuánto cuestan esas pruebas? Gemma sacó el papel de su bolso, el papel que el médico del hospital del condado había escrito solo horas antes, y se lo entregó a Margot. Margot leyó el número y dejó el papel sobre la mesa con la facilidad de alguien que lee un recibo de café. Preston llamará al laboratorio asociado de la fundación. Phoebe tendrá las pruebas mañana, completamente gratis. Y si necesita seguimiento a largo plazo, tenemos acuerdos de seguro con un hospital privado. Gemma abrió la boca, pero no salieron palabras. Su mandíbula temblaba, sus ojos se inundaron, y allí mismo, en esa lujosa habitación, frente a una mujer que conocía desde hacía menos de 2 días, Gemma Lawson lloró. No el tipo de llanto que viene de la tristeza, no el tipo que viene del dolor, sino el tipo que viene de llevar demasiado sola durante demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Y de repente, una mano se extiende y el cuerpo reconoce la señal y lo deja caer todo de una vez, sin permiso, sin control, simplemente soltando. Nadie ha estado de mi lado así, dijo Gemma entre lágrimas. Nunca desde que volví a América. Solo he sido yo y mi madre, yo y mi hija, y yo contra el resto. Margot se levantó, se sentó junto a Gemma y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, simplemente se quedó allí, en silencio, dejando que Gemma sintiera lo que necesitaba sentir. Luego, cuando Gemma finalmente comenzó a respirar de nuevo, Margot dijo suave pero firmemente, como un cimiento puesto en roca madre: ahora tienes a alguien de tu lado. Al mismo tiempo que una puerta se abría para Gemma en la Gold Coast, al otro lado de la ciudad, dentro de la mansión de la familia Valente en Lincoln Park, otra puerta se cerró con una fuerza imparable. Celeste Valente estaba sentada en un sillón en la sala de estar del segundo piso, el lugar donde siempre se sentaba cuando Jet estaba en casa. Silenciosa, pequeña, casi inexistente, porque en esta casa había aprendido temprano que la forma más segura de sobrevivir era volverse invisible. La voz de Jet resonaba desde la oficina de abajo a través del teléfono en altavoz que nunca se molestaba en apagar porque a Jet no le importaba quién lo escuchara. En su mundo, todo lo que decía era ley, y todos a su alrededor eran una audiencia sin derecho a responder. Esa camarera que se atrevió a desafiarme esa noche, ya sabes, dijo Jet, su tono perezoso y satisfecho. El tono de un gato jugando con un ratón. Esta mañana perdió su trabajo. Hice mis llamadas, proveedores, socios,
todos los lugares donde podría intentar conseguir trabajo. Todo cerrado. Incluso hice que alguien fuera al restaurante y entregara un mensaje. Apuesto a que el viejo dueño casi se orina encima, y dejé un pequeño regalo en su puerta para que entendiera que esto es solo el principio. Una risa vino del otro lado de la línea. Jet se rió con ella. Celeste no. Se quedó quieta en la silla, con las manos cruzadas en el regazo y miró su muñeca izquierda. La pulsera de diamantes de Van Cleef estaba allí, brillando bajo el candelabro de cristal, tan hermosa que cualquiera que la mirara solo vería lujo. Pero Celeste sabía lo que cubría debajo. Moretones, no de puñetazos. Jet nunca golpeaba. Era más inteligente que eso. Le agarraba la muñeca cuando decía algo incorrecto, le apretaba los dedos en la carne cuando hacía la pregunta equivocada, la tiraba hacia atrás cuando se movía en la dirección equivocada, y siempre dejaba marcas en lugares que los diamantes podían ocultar. Jet Valente nunca escondía a su esposa delante de nadie porque la imagen lo era todo. Pero su control no necesitaba puños para convertirse en una prisión. No podía ver a sus amigos a menos que él lo aprobara. No podía salir de casa a menos que él lo supiera. No podía vestir, decir o mirar a nadie sin permiso. Su teléfono era revisado cada noche. No tenía una cuenta bancaria porque todo estaba a su nombre. Y cada vez que intentaba hablar, cada vez que intentaba resistirse, Jet solo tenía que mirarla con esos ojos, ojos fríos como el fondo de un lago helado y decir, ¿a dónde irías? ¿Qué tienes? ¿Quién eres sin mí? Y Celeste se callaba, bajaba la cabeza. Desaparecía de nuevo en el sillón, en el vestido caro, en la sonrisa educada en los eventos, en el caparazón perfecto que Jet había construido a su alrededor y lo llamaba vida. Pero esa noche en el restaurante había visto algo. Había visto a Gemma. Había visto a una mujer plantarse frente a Jet Valente, el mismo Jet Valente al que Celeste temía todos los días. Y esa mujer no se inclinó, no tembló, no desapareció. Se mantuvo erguida, lo miró a los ojos, habló con claridad, y el mundo entero se detuvo a escuchar. Y en ese momento, el momento en que Gemma dijo que no se disculparía por hacer su trabajo correctamente, Celeste sintió que algo se encendía dentro de ella. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo bajo diamantes y miedo. Y se encendió no porque Celeste fuera valiente, sino porque por primera vez vio cómo era la valentía en una mujer que no tenía nada que perder excepto su dignidad. La voz de Jet seguía llegando desde abajo, pero Celeste ya no escuchaba. Se levantó en silencio, suavemente, de la manera en que una persona se levanta cuando ha tomado una decisión y no necesita permiso. Jet salió de la casa a las 9 de esa mañana como todos los días. Sacó su Maserati negro del garaje sin mirar atrás, porque en su mente, Celeste era un objeto colocado donde pertenecía, y los objetos no necesitaban despedidas. Celeste esperó 15 minutos después de que el sonido del coche desapareciera. Luego bajó al primer piso, giró hacia el pasillo este y se detuvo en la puerta de roble de la oficina privada de Jet. Cerrada con llave. Siempre cerrada con llave. Pero Celeste sabía algo que Jet no creía que supiera. Años atrás, cuando lavó una chaqueta Bryony que Jet le había entregado sin revisar los bolsillos antes de dársela a la ama de llaves, encontró una pequeña llave. Y con el instinto de una mujer que vive con miedo, el instinto que sabe que un día necesitarás una salida, la mantuvo escondida en su joyero bajo terciopelo negro, un lugar que Jet nunca se molestaba en mirar porque él le compraba las joyas. No le importaba dónde las guardaba. Celeste abrió la puerta de la oficina, entró en el tenue aroma a cuero y humo de cigarro, el brillante escritorio de caoba negra, estanterías llenas de libros que Jet nunca había leído pero que exhibía porque lo hacían parecer educado. Y en el cajón inferior izquierdo, el cajón que Celeste le había visto abrir una vez y cerrar de golpe cuando se dio cuenta de que ella estaba en la puerta. El cajón con su propia cerradura separada. Celeste deslizó la llave, la giró, lo abrió. Dentro había una carpeta gruesa. La sacó, la puso sobre el escritorio y comenzó a leer. Contratos, recibos de transferencias bancarias,
cartas entre Jet y un gerente de sucursal, órdenes cambiando los términos de un préstamo, y entre todo ello, un nombre que hizo que su corazón latiera tan fuerte que tuvo que agarrarse al borde del escritorio. Lawson. Owen Lawson. Restaurante Kindred. Debajo de esa carpeta había otra, más delgada, pero más aterradora. Notas sobre el incidente en el almacén de Kindred. Lenguaje codificado, pero lo suficientemente claro como para que cualquiera que leyera entendiera que el incendio de esa noche no fue un accidente. Y debajo de eso más archivos como ese. Nombres diferentes, direcciones diferentes, el mismo guión. Apretar, aplastar, borrar las huellas. Celeste leyó página tras página con los ojos borrosos y húmedos, porque ahora no solo sabía que su marido era cruel, tenía pruebas de que era un destructor sistemático, y una de las familias que había destruido pertenecía a la mujer que se había mantenido erguida frente a él esa noche, una mujer que ni siquiera había reconocido. Celeste sacó su teléfono. Sus manos temblaban, pero sus ojos no. Comenzó a fotografiar todo. Cada página, cada contrato, cada recibo, cada firma. Cuando terminó, lo volvió a poner todo en el orden correcto, lo deslizó en el cajón, lo cerró con llave, salió, cerró la puerta de la oficina y se quedó en el pasillo con el teléfono lleno de pruebas presionado contra su pecho, el corazón latiendo salvajemente. Pero por primera vez en años, Celeste Valente no sintió miedo. Se sintió despierta. Celeste Valente salió de la mansión de Lincoln Park esa tarde de la manera que había aprendido durante años de vivir con Jet, sin hacer ruido. Se puso un abrigo largo, gafas de sol oscuras, pidió un Uber en lugar de usar el coche de la casa porque el coche de la casa tenía un rastreador que Jet revisaba cada noche, y se sentó en el asiento trasero con un teléfono lleno de docenas de fotografías apretado contra su pecho, como si sostuviera una bomba que sabía que haría explotar todo si la soltaba. Su matrimonio, su imperio y quizás su vida. Pero no la soltó. La sostuvo más fuerte cuando el coche se detuvo frente al edificio de la Fundación Sinclair en la Gold Coast. Celeste se quedó sentada durante casi un minuto completo, mirando la fachada de vidrio y acero, preguntándose si este era el último momento en que aún podía dar marcha atrás. El último segundo antes de señalar a un monstruo y no poder borrar nunca más la marca. Luego recordó a Gemma, recordó esos ojos, ojos que miraban directamente a Jet sin pestañear, y abrió la puerta del coche y salió. Preston Ford la recibió en el vestíbulo con calma profesional, pero sus ojos se abrieron una fracción cuando ella dio su nombre, porque la esposa de Jet Valente, entrando en la Fundación Sinclair, era como la esposa del fuego entrando en un almacén de pólvora. Todos sabían que algo estaba a punto de explotar. Margot ya estaba esperando en su oficina. Cuando Celeste entró, Margot no se levantó para un saludo social. No ofreció una sonrisa educada. Solo miró a Celeste con los ojos de una mujer que había visto a través de miles de personas durante décadas de trabajo social. Y esa mirada decía que sabía que Celeste no estaba allí para tomar el té. Señorita Sinclair, no me conoce. Celeste dijo, su voz pequeña pero no rota. Todavía no, pero necesito su ayuda. Sé quién eres, Celeste. Siéntate. Celeste se sentó, puso su bolso en su regazo, agarró las correas con fuerza y comenzó. Lo contó desde el principio. Presentó la evidencia digital que detallaba la campaña a sangre fría de Jet para apoderarse del terreno donde una vez estuvo el restaurante de Owen, Kindred. Explicó cómo Jet había utilizado el sistema bancario como arma y orquestado el incendio del almacén para aplastar al hombre que se atrevió a decir que no. Y esa camarera de esa noche en el restaurante, dijo Celeste, mirando directamente a Margot, era su viuda, Gemma, y Jet ni siquiera recuerda al hombre que destruyó. Para él, Owen Lawson fue un problema que se solucionó. Una línea en un libro de contabilidad, un obstáculo eliminado. Le gritó a la viuda de un hombre que mató, y no lo sabía. No lo recordaba, no le importaba. Margot permaneció quieta todo el tiempo que Celeste habló. Su rostro no se movió, pero dentro de ella las piezas encajaban.
clic tras clic, mientras todo finalmente se unía en una imagen completa. Gemma, Owen, Kindred, Jet, la noche en el restaurante. Todo unido por un hilo que nadie había visto hasta ahora. ¿Por qué ahora?, preguntó Margot, suave pero firme. La pregunta que necesitaba hacer, no por duda, sino por comprensión. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Celeste miró su muñeca izquierda. La pulsera de diamantes de Van Cleef se había deslizado ligeramente, revelando el borde de un moretón azul verdoso que conocía demasiado bien, y no lo cubrió. Por primera vez, dejó que alguien lo viera. Encontré los archivos hace mucho tiempo, dijo Celeste, su voz baja, pero ya no temblaba. Pero tenía miedo. Jet es el tipo de hombre que no perdona la traición. Si supiera que los he visto, no sé qué me pasaría. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó Margot de nuevo, más suave pero implacable. Celeste levantó la cabeza, y algo en sus ojos había cambiado desde que había entrado por esta puerta. Algo más duro, más brillante, como brasas alimentadas con aire fresco. Porque esa noche en el restaurante vi a una mujer mantenerse erguida. Una mujer con todas las razones del mundo para inclinarse, y no lo hizo. Y me di cuenta de que todos los días de mi vida he estado inclinándome. Inclinándome por miedo, inclinándome por vergüenza, inclinándome porque me decía a mí misma que no había otra opción. Pero ya no puedo soportarlo más. No puedo mirarme al espejo un día más y ver a esa mujer devolviéndome la mirada. Margot miró a Celeste, al moretón en su muñeca, a los ojos rojos e hinchados que ya no apartaban la vista, y entendió que la mujer sentada frente a ella no solo estaba acusando a su esposo, se lo estaba liberando a sí misma. Celeste, dijo Margot, su tono solemne, ¿entiendes lo que significa esta evidencia? Lo que hay en tu teléfono, si sale a la luz, podría llevar a tu esposo a un tribunal federal. Podría destruir su imagen. Podría destruir su imperio. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Y aún así quieres seguir adelante? Celeste levantó la barbilla, se enderezó y, por primera vez desde que entró en esta oficina, su voz salió completamente firme, completamente suya. Él destruyó la vida de un buen hombre. Convirtió a una mujer con un futuro brillante en alguien que trabaja 3 turnos para comprar medicinas para su hija. Luego le gritó como si no fuera nada. Soy muchas cosas, señorita Sinclair, pero no soy su cómplice. Ya no. Margot esperó hasta el día siguiente para decírselo a Gemma. No por estrategia, no porque necesitara más tiempo para prepararse, sino por humanidad, porque sabía que esa mujer acababa de encontrar una razón para sonreír de nuevo después de tantos años. Y Margot no podía soportar arrancarle esa sonrisa el mismo día en que finalmente había florecido. Pero la verdad no podía esperar mucho más. No cuando los engranajes ya habían comenzado a girar. A la mañana siguiente, Margot le pidió a Gemma que fuera a su oficina. Preston había recibido instrucciones de enviar a todo el personal de ese piso a casa temprano. Todo el nivel se vació, dejando solo 2 vasos de agua, 2 sillas y la verdad entre ellas. Cuando Gemma entró por la puerta, supo de inmediato que algo era diferente. No porque la habitación hubiera cambiado, seguía siendo amplia, luminosa, envuelta en vidrio que daba a Chicago. Pero Margot era diferente, sin sonrisa, sin un cálido apretón de manos, solo cautela en su rostro. La cautela de alguien que sostiene algo frágil y sabe que, por muy suavemente que lo maneje, se romperá de todos modos. Siéntate, Gemma, Margot dijo, más suave de lo habitual. Necesito decirte algo, y no hay una manera fácil de decirlo. Gemma se sentó, con la espalda recta, las manos en el regazo, y lo sintió antes de que Margot siquiera hablara. Lo sintió con el tipo de instinto más profundo que esta conversación tocaba el lugar que había mantenido cerrado durante mucho tiempo. El lugar donde guardaba a Owen, guardaba a Kindred, guardaba la versión de sí misma de antes de que todo se derrumbara. «Esto es sobre Owen, ¿verdad?», preguntó Gemma, y su voz era aterradoramente tranquila. La calma de alguien acostumbrado a recibir golpes y que sabe que la preparación es inútil, así que ya no se prepara.
Margot la miró a los ojos. Sí, y entonces se lo contó. Le contó cada detalle que Celeste había traído el día anterior, pero con una voz lenta y cuidadosa, cada frase colocada como otra piedra sobre el pecho de alguien, y Margot sabía que cada una sería más pesada que la anterior. Margot expuso la cruel realidad de la participación de Jet Valente, conectando cada tragedia que la familia Lawson había soportado, desde los repentinos impagos de préstamos hasta el sospechoso incendio del almacén, con el mismo hombre que había insultado a Gemma en el restaurante. La calculada destrucción del sueño de Owen no fue un accidente. Fue una ejecución deliberada ordenada por Jet. Y el nombre detrás de todo, desde la primera piedra hasta la última, era Jet Valente. Mientras Margot hablaba, el rostro de Gemma pasó por cambios que ninguna palabra podría contener por completo. Primero vino la incredulidad. La incredulidad de alguien que oye algo que el cerebro se niega a procesar. Ojos abiertos pero sin ver. Oídos oyendo pero sin recibir. El cuerpo presente mientras la mente cuelga suspendida entre la creencia y el rechazo. Luego vino el shock, frío y entumecido, como si la sangre olvidara cómo fluir, como si los pulmones olvidaran cómo respirar. Gemma sentada perfectamente quieta con las manos apretadas en su regazo hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no podía sentirlo porque toda sensación se había congelado. Y luego lentamente, desde el lugar más profundo de esa congelación, surgió la ira. No del tipo que grita, no del tipo que rompe muebles. Esta era del tipo silencioso, del tipo que arde bajo tierra. Sin humo, sin llama visible, pero lo suficientemente caliente como para derretir la piedra. El hombre que me gritó en la cara esa noche, dijo Gemma, su voz tan baja que Margot tuvo que inclinarse para escucharla. ¿Es el hombre que me quitó a Owen? Sí. El hombre que me humilló frente a todo un restaurante, me llamó incompetente, amenazó con destruirme, cortó todas mis oportunidades de trabajo, envió a alguien a mi puerta donde mi hija yacía con fiebre. Ese hombre es el hombre que destrozó el sueño de mi esposo, lo estranguló día a día, quemó todo lo que construyó y lo empujó a un lugar del que no pudo regresar. Sí, Gemma. Y ni siquiera se acuerda. Se paró frente a mí, apuntando a mi cara, y no había ni un ápice de reconocimiento en sus ojos porque para él, Owen nunca fue una persona. Owen fue un obstáculo, y yo era una camarera sin nombre. Mi familia nunca existió en su mente. Margot no habló porque hay momentos en que el silencio es lo más respetuoso que un ser humano puede ofrecer a otro. Y este era uno de ellos. Entonces Gemma lloró. No el llanto contenido en la parada del autobús. No el llanto de alivio en esta oficina el día anterior. Este fue el tipo de llanto que abre de golpe una puerta que había mantenido cerrada durante años. La puerta donde guardaba a Owen, guardaba a Kindred, guardaba el olor a comida en la cocina, donde solían reír hasta altas horas de la noche probando nuevas recetas. Guardaba a Owen diciendo su nombre en la madrugada, guardaba la forma en que sostuvo a Phoebe cuando nació, y dijo que esto era lo más perfecto que la vida había hecho. Todo surgió de una vez, sin permiso, sin orden, solo dolor. Dolor puro. Un dolor tan agudo que Gemma se dobló en la silla y los sollozos salieron sin sonido. Solo aliento desgarrado. Margot se levantó, rodeó el escritorio y se sentó a su lado. Le puso una mano en el hombro y la mantuvo allí. No dijo, todo estará bien. No dijo, lo entiendo. No dijo ninguna de las cosas que la gente dice cuando se enfrenta al dolor de otra persona. Y ninguna de ellas es suficiente. Simplemente se quedó. Dejó que Gemma sintiera dolor. Dejó que el dolor encontrara su salida. Pasaron los minutos. Gemma respiró hondo, temblorosamente. Luego se enderezó de nuevo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Y cuando miró a Margot, esos ojos no eran los mismos de momentos antes. Había algo nuevo allí. No odio, claridad. La brutal claridad de alguien que finalmente ha visto el mapa completo después de años de caminar en la oscuridad. Quiero justicia, dijo Gemma, su voz todavía temblorosa por el llanto. Pero cada palabra tenía un núcleo de acero. No venganza. Por Owen, por Phoebe, por todos los que aplastó,
y pensó que nunca le harían pagar. Esa noche, a las 11:43, el teléfono de Tristan Hale vibró en la mesita de noche. No estaba dormido. No había dormido desde que regresó a su ático en el West Loop después de la cena, porque algo en los ojos de la camarera de esa noche seguía aferrado a su mente como un rasguño en un cristal, del tipo que notas cada vez que miras a través de él. Cogió el teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Sin nombre, sin saludo, solo 3 frases. Sabemos lo que pasó con Kindred. Sabemos tu papel. Pronto todos lo sabrán. Tristan lo leyó 1, 2, 7 veces. Lo leyó hasta que el brillo de la pantalla pintó una tenue mancha azul en el techo, y esas 3 frases se grabaron en sus párpados, incluso cuando cerraba los ojos. Dejó el teléfono, se sentó en la cama y sintió algo que había enterrado durante años subir por su garganta, como algo que su cuerpo se negaba a mantener dentro por más tiempo. Porque Tristan no era solo la mano derecha de Jet Valente, era el hombre que llamó al gerente de la sucursal del banco el día en que todo comenzó a derrumbarse para Owen Lawson. Fue él quien organizó la reunión. Fue él quien entregó el mensaje de Jet de que el préstamo de Owen necesitaba ser ajustado. Sabía lo que significaba ajustado. Sabía cuáles serían las consecuencias. Sabía que un hombre lo perdería todo. Y lo hizo de todos modos porque era su trabajo. Porque era una orden. Porque en el mundo de Jet Valente se decía a sí mismo que la lealtad era una virtud y las preguntas eran una debilidad. Pero cuando le llegó la noticia de que Owen Lawson se había ido, que el hombre había caído bajo el peso que el propio Tristan había ayudado a colocar sobre sus hombros, algo dentro de él se agrietó. No se rompió, se agrietó. Y había vivido con esa grieta durante años, fingiendo que no existía, cubriéndola con trajes caros y una lealtad inquebrantable. Hasta esta noche, cuando 3 frases de un número desconocido encontraron esa grieta y clavaron una cuña en ella. Tristan no durmió. Se sentó en la oscuridad hasta la mañana, con los ojos abiertos, la mente dando vueltas. A las 7, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Jet. Ven a la oficina ahora mismo. Tristan fue. La oficina de Jet estaba en el último piso de la Torre Valente, donde cada detalle, desde el escritorio de madera hasta el arte enmarcado, gritaba poder y control. Pero esta mañana, cuando Tristan entró, vio algo que nunca había visto en casi 10 años al lado de Jet. Jet caminaba de un lado a otro detrás del escritorio con un teléfono pegado a la oreja. Y en la voz del jefe Valente había algo extraño, delgado y agudo, como una línea de fractura en un cristal a prueba de balas. Algo que una persona común no notaría. Pero Tristan lo notó al instante porque había oído esa voz miles de veces, y nunca así. Miedo. Jet Valente tenía miedo. Te lo digo, Oswaldo. Jet gruñó al teléfono. Alguien está desenterrando mis viejos. Alguien contrató a un investigador. Alguien está sacando archivos, contratos, trabajos de hace años. Averigua quién es y llámame. Jet colgó, arrojó el teléfono sobre el escritorio y miró a Tristan. Siéntate. Tristan se sentó. Alguien está hurgando en nuestro pasado, dijo Jet, apoyando ambas manos en el escritorio e inclinándose hacia adelante, con los ojos entrecerrados. El acuerdo del terreno, el restaurante. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Alguien está tocando cosas que se suponía que debían permanecer enterradas. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Tristan, con la voz plana, las manos en las rodillas, el rostro inexpresivo, mientras dentro de su pecho, su corazón martilleaba a una velocidad que rezaba para que Jet no pudiera oír. Llama a Sergio, nuestro abogado. Dile que revise todo lo de entonces. Cierra todos los agujeros. Si alguien viene a hacer preguntas, necesitamos tener las respuestas listas. Tristan asintió, se levantó y salió por el pasillo, hacia el ascensor, al garaje, al BMW negro. Y no llamó a Sergio. Se sentó allí con ambas manos en el volante, mirando la pared de hormigón del aparcamiento subterráneo, y pensó en el mensaje anónimo. Fundación Sinclair. Pregunta por Margot. Tristan recordó el nombre.
Recordó a la mujer que se levantó en el restaurante esa noche. Recordó la forma en que su calma cortó a Jed cuando toda la sala no tenía ninguna. Encendió el motor y condujo a través de Chicago hacia la Gold Coast. Cuando Tristan Hale entró en la oficina de Margot Sinclair, Judith Kwan ya estaba sentada en la silla de la esquina a petición de Margot, con una carpeta en su regazo, observando cada movimiento con los ojos de una abogada que no se perdía nada. Señor Hale, dijo Margot, sin ofrecer café, sin charla trivial, ¿sabe por qué está aquí? Sí. Entonces dígalo. Y Tristan lo hizo. Les contó sobre la llamada al gerente del banco. Les contó sobre la reunión que organizó para Jed. Dijo que sabía que el préstamo sería manipulado. Sabía que Owen Lawson perdería el restaurante. Sabía las consecuencias y siguió adelante de todos modos, porque era conveniente, porque era rentable y porque se dijo a sí mismo que no era su problema. Luego se detuvo. Se detuvo a mitad de la frase, con los ojos fijos en sus manos. Y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más delgada, más suave, como si viniera de una capa más profunda que rara vez dejaba que alguien tocara. Esa noche en el restaurante, cuando ella se paró frente a Jet y no pestañeó, pensé en mi madre. La habitación se quedó en silencio. Mi madre una vez se mantuvo erguida frente a un hombre así. Mi padre se levantó una vez y le costó todo. Tristan tragó saliva, con la mandíbula apretada. Tenía 13 años cuando mi madre murió. Y pasé el resto de mi vida siguiendo a hombres como mi padre porque pensé que así nunca más tendrías que ser débil. Pero esa noche, viéndola a ella de pie donde mi madre una vez estuvo, me di cuenta de que no soy fuerte. Solo soy un cobarde que eligió el lado correcto. Margot miró a Tristan, y en ese momento no vio a la mano derecha de un jefe de la mafia. Vio al niño de 13 años que había perdido a su madre todavía sentado en algún lugar dentro de este hombre de 38 años. Judith siguió escribiendo sin levantar la vista. Su pluma se movía más rápido de lo habitual por la página. Testificaré, dijo Tristan. Lo contaré todo. Todo. Mientras Tristan estaba sentado en la oficina de Margot y firmaba el acuerdo de cooperación, su teléfono vibró en su bolsillo. Una vez, Jet. Tristan no respondió. 2 veces, Jet. Silencio. 3 veces, Jet. La pantalla se iluminó y se oscureció de nuevo dentro de la sombra de su bolsillo del abrigo. Y al otro lado de la ciudad, en la oficina en lo alto de la Torre Valente, Jet Valente bajó su teléfono y miró la pantalla negra por tercera vez consecutiva. Y por primera vez en su vida, el jefe Valente sintió algo que había pasado toda una vida forzando a otras personas a sentir volviéndose contra él. La oscuridad que había creado rodando hacia él, y nadie contestaba. Esa tarde, la gran sala de conferencias en el último piso de la Fundación Sinclair se convirtió en algo que nunca antes había sido, una sala de guerra. Judith Kwan extendió los documentos fotografiados del teléfono de Celeste sobre la mesa, ahora impresos en copias físicas y organizados en orden cronológico, y junto a ellos yacía la transcripción de la declaración preliminar que Tristan Hale había terminado esa mañana. Judith se paró en la mesa, sus ojos recorriendo cada página con la mirada que Margot una vez dijo que podría encontrar una grieta en la luna, y cuando levantó la cabeza hacia Margot y Gemma, sentadas frente a ella, su voz llevaba el peso de alguien que había luchado en cientos de juicios y sabía exactamente cuándo tenía un caso real en sus manos. Esto no es una demanda civil típica, dijo Judith, señalando los papeles. Lo que tenemos aquí es evidencia de coerción financiera organizada, manipulación de préstamos a través de influencia clandestina con un gerente de sucursal bancaria, incendio provocado disfrazado de accidente, intimidación de testigos e intimidación de empleados. Y los archivos muestran que este no es un incidente aislado. Jet Valente ha hecho algo similar a varias otras pequeñas empresas. Combinado con el testimonio de Tristan Hale, la persona que hizo directamente el contacto con el banco, y la evidencia física de la oficina privada de Valente, esto es suficiente para respaldar cargos federales de la ley RICO. Esto podría ser un caso penal federal. La habitación se quedó en silencio después de eso. RICO,
4 letras que cualquiera que hubiera oído hablar del hampa sabía exactamente lo que significaban. Lo que derribó a las familias mafiosas más poderosas de América, y ahora estaba sobre la mesa con el nombre de Jet Valente al lado. Margot se volvió hacia Gemma. Gemma, necesito que entiendas esto claramente antes de dar un paso más. Enfrentarse a un hombre de negocios en los tribunales es difícil. Enfrentarse a un jefe de la mafia bajo la ley rico es otra cosa completamente. Es mucho más peligroso. Cuando Jet Valente se vea acorralado, no reaccionará como un hombre normal. ¿Estás lista? Gemma no respondió de inmediato. Sacó su teléfono de su bolso, lo desbloqueó y miró su fondo de pantalla. Phoebe. Phoebe sonriendo. 2 brillantes dientes de leche delanteros. Una mano sosteniendo su viejo oso de peluche de un solo ojo. La pintura descascarada de la pared de su apartamento del lado sur detrás de ella. El lugar frente al que Gemma siempre intentaba pararse cuando tomaba fotos de su hija, pero que olvidó esa vez. Miró esa foto, esa sonrisa, esos ojos claros que no sabían nada de deudas, de Jet, de un sobre blanco, de un padre que nunca conocería de verdad, y dijo, «Estoy lista». Judith asintió. «Entonces necesito que me cuentes todo desde el principio. No omitas nada». Y Gemma lo contó por primera vez. Contó toda la historia de principio a fin a alguien fuera de su familia. Les contó sobre cómo conoció a Owen en el Festival de Comida de Chicago 7 años antes. Él cocinando pasta de la receta de su abuela en un pequeño puesto y Gemma deteniéndose no por el olor, sino por la forma en que Owen hablaba de cada ingrediente, como si cada uno tuviera su propia historia, y él fuera solo el traductor. Les contó cómo se enamoraron a través de noches probando recetas en una cocina alquilada, discutiendo sobre hasta dónde caramelizar las cebollas hasta las 2 de la mañana, y luego quedándose dormidos en el suelo de la cocina porque estaban demasiado agotados para moverse. Les contó sobre Kindred, el sueño que Owen había llevado desde que tenía 17 años, el restaurante que pintó pared por pared con sus propias manos, las sillas que eligió una por una, el menú que reescribió y reescribió hasta que cada plato pudiera contar una historia. Les contó sobre el día. Un abogado de labios apretados de una firma de inversión anónima apareció por primera vez, llevando un maletín de cuero y una sonrisa fría, entregando una oferta para comprar la propiedad que sonaba más como una amenaza silenciosa de un imperio en la sombra. Owen se negó, y desde ese día comenzó el infierno. Les contó sobre las cartas del banco que comenzaron a llegar, sobre la tasa de interés subiendo sin razón, sobre las demandas de pago anticipado, sobre Owen sentado en el suelo de la cocina de Kindred a las 3 de la mañana, rodeado de papeles del banco con ojos en los que Gemma miró y supo que la luz se estaba apagando. Les contó sobre el incendio del almacén, el olor a humo llegando a su casa a 4 cuadras de distancia. Owen de pie mirando las llamas sin una sola palabra. Les contó sobre los últimos meses. Owen sin dormir, sin comer, sin reír, sin tocar la cocina más. El hombre que Gemma amaba porque amaba la vida, encogiéndose cada día como una vela ardiendo en una habitación sellada sin oxígeno. Y les contó sobre la última mañana, cuando Gemma se despertó y el espacio a su lado estaba vacío. Y lo supo. Lo supo antes de bajar las escaleras. Lo supo antes de llamarlo por su nombre. Lo supo con el cruel instinto de alguien que había visto a una persona desvanecerse día a día, que Owen ya no estaba allí. Antes de irse, dijo Gemma, su voz temblando pero sin romperse, con los ojos fijos en Judith. Me tomó la mano y dijo, «Nunca te arrodilles ante nadie, Gemma. Nunca». Y esas fueron las últimas palabras que me dijo. Judith escribió, su pluma se detuvo por un segundo, solo uno. Luego se movió de nuevo. Preston estaba junto a la puerta y apartó la cara, con los hombros temblando ligeramente. Margot se quedó quieta, con los ojos rojos, pero no lloró. Contuvo las lágrimas porque este era el momento en que Gemma la necesitaba, firme, no débil. Cuando Gemma terminó, el silencio en la habitación se hizo tan denso que era casi visible. Entonces Judith dejó su pluma y miró a Gemma con una expresión que Gemma entendió que no era lástima. Era respeto.
El tipo de respeto que un abogado solo le da a un testigo que sabe que cambiará todo un caso. Tu historia, dijo Judith, será el corazón de este caso. Los documentos prueban los crímenes, pero tu voz hará que el juez entienda la escala de la destrucción. Margot se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad, y cuando se volvió, hizo algo que Preston nunca la había visto hacer en casi 10 años. Habló de sí misma. Cuando era niña, dijo Margot, su voz más suave, más gentil, como si estuviera abriendo una puerta que rara vez abría. Mi padre tenía una pequeña sastrería en el lado sur de Chicago. Era todo lo que nuestra familia tenía. Mi madre cosía, mi padre cortaba tela, y yo entregaba paquetes después de la escuela. No éramos ricos, pero éramos felices. Hizo una pausa. Entonces un día un magnate inmobiliario quiso el terreno donde estaba la tienda. Mi padre se negó, y lo que pasó después fue lo mismo que le pasó a Owen. Presión de los proveedores. Deudas falsas que nos asfixiaban hasta que mi padre lo perdió todo. La vergüenza casi se lo lleva a él también. Miró a Gemma. Pero alguien apareció. Mi maestra, Dorothy, vio a mi familia hundiéndose y se arremangó. Nos encontró abogados pro bono. Reunió a la comunidad. Hizo suficiente ruido hasta que alguien escuchó. Mi padre no recuperó la tienda, pero recuperó su dignidad. Y yo, con ese ejemplo frente a mí, juré que algún día haría lo mismo por alguien más. Se acercó a Gemma. Esa noche en el restaurante, cuando te vi erguida frente a Jet Valente, no vi a una camarera. Vi a mi padre y supe que era mi turno de convertirme en Dorothy para alguien. Mientras la maquinaria legal comenzaba a girar, mientras Judith redactaba los documentos y Margot se ponía en contacto con la oficina del fiscal federal, en otro rincón de la ciudad, en un lugar sin mesas de conferencias, ni documentos, ni estrategia judicial, había una niña de 4 años señalando un acuario y riendo. Preston cumplió su palabra. La mañana después de la reunión con Judith, un coche de la Fundación Sinclair llegó para recoger a Gemma y Phoebe en su apartamento del lado sur. June se quedó en la puerta, viendo cómo el brillante coche negro se llevaba a su hija y nieta, con las manos juntas en el pecho, los labios moviéndose en palabras que Gemma sabía que eran oraciones, aunque June nunca había admitido que rezaba. El hospital asociado de la Fundación Sinclair estaba en Streeterville, y cuando Gemma llevó a Phoebe a través de las puertas, entró en un mundo que no se parecía en nada a la sala de emergencias del hospital del condado, donde había esperado durante horas solo unos días antes. Aquí las enfermeras sonreían. Los médicos explicaban cada paso. Había una sala de espera pediátrica con juguetes, libros para colorear y un gran acuario en la pared, donde peces tropicales se deslizaban perezosamente entre corales falsos bajo una suave luz azul. Phoebe, la niña que generalmente se encogía ante la vista de un hospital. La niña acostumbrada a las agujas y a las frías salas de espera y al olor a desinfectante, se relajó en los brazos de su madre por primera vez. Se deslizó del regazo de Gemma, se acercó al acuario, apoyó sus diminutas manos en el cristal y dijo con un asombro redondo y encantado: «Mami, hay un pez azul». Gemma se paró detrás de su hija y sonrió. No la sonrisa que forzaba por el bien de Phoebe, no la sonrisa educada que usaba durante interminables turnos de servicio, sino una sonrisa real y sin protección que surgía de algún lugar profundo de su pecho que pensaba que se había secado hace mucho tiempo. Una sonrisa que la sorprendió porque casi había olvidado este sentimiento. Había olvidado que sus labios podían curvarse sin esfuerzo. La doctora Nina Castillo examinó a Phoebe con cuidado, con delicadeza, y le explicó todo a Gemma en un lenguaje claro que no la menospreciaba. «La condición cardíaca de Phoebe necesita un seguimiento cercano», dijo la doctora Castillo, «pero con el plan adecuado y un tratamiento constante, el pronóstico es bueno. Los niños responden bien cuando la intervención ocurre a tiempo. Phoebe está en el lugar correcto». Gemma asintió, tragó saliva y le dio las gracias con una voz que esperaba no revelara. Que dentro de ella, el pesado bloque que había llevado en su pecho durante años se había aliviado un poco. Solo un poco, pero lo suficiente como para poder respirar más profundamente,
de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Después del hospital, Gemma fue a la Fundación Sinclair, siguiendo el mensaje de Margot, pero no a los pisos superiores, sino a la planta baja. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Gemma entró en un amplio espacio que una vez había sido un área de almacenamiento y ahora estaba siendo transformado. Pintores estaban en escaleras. El tenue olor a pintura fresca flotaba en el aire. Se estaban instalando mesas de cocina industriales de acero inoxidable, hornos nuevos, fregaderos, estantes para especias, todo reluciente, todo nuevo, todo oliendo a un comienzo. Esta será la cocina de enseñanza para el proyecto, dijo Margot, de pie a su lado, observando a Gemma de cerca. Y si dices que sí, esto será tuyo. Gemma se movió lentamente por el espacio sola, su mano tocando la fría superficie de acero inoxidable de una mesa de preparación, sus dedos trazando el borde de un horno, respirando la pintura fresca que de alguna manera no olía a pintura en absoluto, sino a oportunidad, a renacimiento, a una puerta que se abría después de que todas las demás se hubieran cerrado de golpe. Y por un breve momento, tan corto como un latido del corazón, recordó a Kindred. Recordó la cocina que Owen había pintado con sus propias manos, el olor a madera nueva mezclado con ajo salteado. La risa de Owen después de una prueba de receta a las 2 de la mañana cuando gritó que este era el plato que cambiaría el menú. A Owen le habría encantado este lugar. Gemma susurró casi sin sonido, pero Margot estaba lo suficientemente cerca para oír. Oyó, y no preguntó quién era Owen, aunque lo sabía. Esperó porque algunas historias tienen que ser contadas por la persona que las posee cuando están listas, a su manera. Esa tarde, Gemma llegó a casa y encontró a Phoebe sentada en el suelo de la sala con una caja de lápices de colores que una enfermera le había dado, inclinada sobre una hoja de papel, dibujando con una concentración feroz. Cuando oyó abrirse la puerta, Phoebe levantó la vista, con el rostro brillante, y levantó el papel con ambas manos como un premio. Mami, te dibujé flores, flores arcoíris, pero falta el azul porque el lápiz azul se rompió. Gemma se sentó en el suelo a su lado, tomó el papel y miró la flor garabateada con pétalos de rojo, naranja, amarillo, verde, morado, todos amontonados, sin el azul, desigual, no bonita según ningún estándar. Sin embargo, era la cosa más hermosa que Gemma había visto en su vida. Hermosa porque provenía de las diminutas manos de la niña por la que había luchado, segundo a segundo, solo para mantenerla en este mundo. Esta es la flor más hermosa que he visto en mi vida, dijo Gemma, y rió y lloró al mismo tiempo. El tipo de risa y llanto que solo las madres que han vivido demasiado pueden entender, cuando la alegría y el dolor corren en el mismo río y no puedes decir qué lágrima pertenece a cuál. Phoebe la vio llorar, inclinó la cabeza, luego levantó su pequeña mano y limpió la mejilla de Gemma, con una delicadeza que ninguna niña de 4 años debería tener que aprender. Pero Phoebe lo había aprendido porque había crecido viendo a su madre intentar ocultar las lágrimas demasiadas veces. June estaba en la puerta, con la espalda contra el marco, observándolas con ojos que habían visto suficientes estaciones como para saber cuándo cambiaba el viento. Eres diferente, Gemma, dijo suavemente, con la voz de alguien que no necesitaba preguntar para saber. Es como si hubieras encontrado algo que habías perdido. Gemma levantó la vista hacia su madre, luego hacia Phoebe, apoyada en su hombro, hacia la flor arcoíris sin azul en sus manos, y dijo con la voz más firme que había tenido en años: Lo encontré de nuevo, mamá. Encontré la razón para dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad. El día del juicio llegó sin previo aviso, de la misma manera en que siempre llega cualquier cosa capaz de cambiar una vida para siempre. En silencio, sin fanfarria, simplemente otra mañana en un calendario que parecería ordinario para cualquier otra persona, pero para Gemma Lawson no había nada ordinario en esta. Se despertó antes del amanecer, no por una alarma, sino porque su cuerpo lo sabía antes de que su mente pudiera darse cuenta que hoy era ese día. Se quedó quieta en la oscuridad y escuchó. Phoebe respiraba uniformemente a su lado, ligera y profunda,
La respiración de una niña finalmente con el plan de tratamiento correcto, un cuerpo que ya no tenía que luchar solo. Gemma se giró y miró a su hija, a las pequeñas pestañas descansando sobre sus mejillas, a la pequeña mano agarrando la oreja del oso de peluche de un solo ojo, incluso en sueños, y susurró tan suavemente que solo la oscuridad pudo oír. Hoy es por ti, Owen. Se levantó, se duchó, se vistió. Margot le había enviado un traje nuevo para hoy, no como caridad, sino porque había dicho, cuando una mujer entra en un tribunal, el mundo la mira antes de escucharla. Y Margot quería que el mundo mirara de cerca. El coche de la Fundación Sinclair la recogió a las 7. June se quedó en la puerta, abrazó a Gemma más tiempo de lo habitual y dijo, tu padre estaría muy orgulloso. Owen también. Gemma asintió, sin atreverse a abrir la boca, porque temía que su voz se quebrara. Luego subió al coche. El edificio federal Dirksen estaba en el centro, en Dearborn, un edificio diseñado en cada detalle para recordar a cualquiera que entrara que las palabras tienen peso aquí y las acciones tienen consecuencias. Amplios escalones, puertas pesadas, pasillos que resonaban con los pasos, techos tan altos que las voces humanas se hacían más pequeñas, como si la arquitectura exigiera reverencia. Gemma se paró al pie de los escalones y miró hacia arriba, y por un segundo se sintió pequeña. Pequeña como se había sentido fuera del hospital del condado sosteniendo a Phoebe sin saber de dónde vendría el dinero. Pequeña como se había sentido en la parada del autobús después de la amenaza de Jet. Luego recordó a Owen, recordó sus palabras. Nunca te arrodilles. Y subió. Margot esperaba en el control de seguridad con Judith y Preston. Judith llevaba el grueso expediente que había construido durante semanas, su rostro concentrado, agudo, la expresión de una guerrera antes de una lucha que no tenía intención de perder. Preston estaba detrás de ella con un iPad que contenía copias de seguridad digitales de cada documento. Y en el banco cerca de la puerta de la sala del tribunal, sentado solo con las manos en las rodillas y la cabeza ligeramente baja, estaba Tristan Hale. Cuando Gemma pasó, Tristan levantó la vista. Se miraron a los ojos durante exactamente un segundo, y Gemma vio en sus ojos algo que ella había llevado durante años. El agotamiento de alguien que había estado soportando demasiado durante demasiado tiempo. No asintió, no habló, pero tampoco apartó la mirada. Y Tristan entendió que eso era suficiente. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Gemma imaginaba. Bancos de madera, el estrado del juez elevado sobre la sala, 2 mesas para las partes, y frente a ella, ya sentado con un traje negro y corbata gris, 2 caros abogados flanqueándolo como perros guardianes, estaba Jet Valente. Cuando la puerta de la sala se abrió y Gemma entró, Jet levantó la cabeza. Sus ojos la encontraron al instante, el instinto depredador que siempre sabe cuándo aparece la presa. Pero esta vez, lo que vio no era una presa. La reconoció, la camarera. Esa noche, el restaurante, pero no llevaba delantal. No llevaba una bandeja. No estaba de pie en el comedor, rodeada de cubiertos y susurros. Estaba sentada al otro lado de un caso federal. Y por primera vez desde que Jet Valente tuvo edad suficiente para entender lo que significaba el poder, no controlaba la sala. Su expresión cambió, solo una fracción de segundo, pero lo suficiente para que Gemma lo notara. Algo entre el shock y la rabia, entre la arrogancia y algo que odiaba admitir que se estaba colando. Incertidumbre. Se volvió hacia su abogado y susurró urgentemente. Pero Judith lo vio y supo que cuando un acusado pierde la compostura antes de que comiencen los procedimientos. La batalla ya se ha inclinado. La audiencia comenzó. Judith presentó los hechos con precisión quirúrgica. Cada documento, cada transacción, cada conexión expuesta ante el juez como ladrillos construyendo un muro que nadie podría romper. Luego Judith llamó a Tristan. Tristan se levantó, caminó hacia el frente de la sala, evitó la mirada de Jet, que podía sentir quemando la parte posterior de su cuello como un láser. Se sentó en el estrado de los testigos, ajustó el micrófono y comenzó a hablar con una voz que temblaba pero no se detuvo, describiendo la llamada al gerente del banco,
las reuniones extraoficiales, la decisión consciente de participar en un plan que sabía que destruiría una pequeña empresa. Sabía lo que estábamos haciendo, dijo Tristan, con los ojos en el juez. Sabía que ese hombre lo perdería todo. Y aún así seguí adelante porque era conveniente, porque era rentable y porque me dije a mí mismo que no era mi problema, pero siempre fue mi problema. Jet se levantó de un salto de su silla, su cuerpo se enderezó como un resorte liberado, el rostro enrojecido, las cuerdas de su cuello sobresaliendo, y el grito salió antes de que sus abogados pudieran detenerlo. Está mintiendo. Este hombre se lo está inventando todo para salvarse. El juez golpeó el mazo. Silencio. El acusado se sentará inmediatamente o impondré sanciones judiciales. Los abogados arrastraron a Jet de vuelta a su asiento, uno a cada lado, con las manos en sus hombros, las bocas susurrando urgentemente en sus oídos. Pero el daño estaba hecho. La máscara de hombre de negocios exitoso que Jet había llevado durante años en público, en la prensa, frente a toda la ciudad de Chicago, había caído al suelo de la sala del tribunal frente a un juez federal. Y lo que quedaba debajo no era un hombre de negocios, no era un jefe poderoso. Era el rostro de un hombre que podía sentir el suelo colapsando bajo él, y no había suficiente dinero en la tierra para comprar de nuevo lo que estaba perdiendo. Después de Tristan, Judith llamó a Gemma. Se levantó y sus piernas temblaban. Podía sentirlas temblar, pero su columna no. Su columna se mantuvo recta, rígida, como una barra de acero forjada en el fuego de demasiadas noches sin dormir y demasiadas puertas cerradas de golpe. Y demasiadas veces se había dicho a sí misma que encontraría una manera mañana mientras en algún lugar dentro ya sabía que no quedaba ninguna manera. Caminó hacia el frente de la sala, se sentó en el estrado de los testigos, ajustó el micrófono y miró hacia afuera. Margot estaba sentada unas filas más atrás, con los ojos rojos pero firmes. Judith estaba de pie en la mesa, lista. Preston estaba en la esquina y frente a ella, Jet Valenti, el hombre que acababa de gritar que Tristan mentía minutos antes, ahora estaba sentado en silencio observando a Gemma con una mirada que ella no se molestó en descifrar porque no había venido aquí por él. Había venido aquí por Owen. Señorita Lawson, dijo Judith, por favor, cuéntele al tribunal su historia. Y Gemma lo hizo. Les habló de Owen, no de Owen como un expediente legal, no de Owen el dueño de Kindred, sino de Owen el hombre, Owen el padre, Owen el esposo que amaba. Les contó cómo se despertaba a las 4 de la mañana para ir al mercado mayorista, porque decía que cocinar comenzaba con el respeto por los ingredientes. Les contó cómo escribía los menús de Kindred a mano, cada palabra, porque decía que las computadoras no tenían alma. Les contó sobre la noche de apertura, cómo salió de la cocina para saludar a cada mesa, con harina todavía en las manos, el rostro enrojecido por el calor, sonriendo tan ampliamente que Gemma pensó que era el momento más feliz de su vida. Luego les contó sobre las noches después de que apareció Jet. Owen dejó de dormir, se sentaba en el suelo de la cocina de Kindred a las 3 de la mañana, papeles del banco esparcidos a su alrededor, mirando a la nada con ojos en los que Gemma miró y vio la luz desvanecerse día a día como una lámpara que alguien estaba apagando. Lentamente, lentamente hasta que la habitación se oscureció. Les contó sobre el incendio del almacén. Owen de pie en la calle viendo las llamas sin decir una palabra, sin llorar, sin gritar, solo de pie allí. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier grito. Les contó sobre los últimos meses. Owen sin comer, sin cocinar, sin tocar la cocina, el hombre que se había definido por la comida, ahora incapaz de estar en una cocina sin temblar. Les contó sobre la mañana en que se despertó y el espacio a su lado se había enfriado. Y supo antes de llamarlo por su nombre, supo antes de bajar las escaleras. Supo con el instinto más cruel que una esposa puede poseer que Owen se había ido y no volvería. Mi hija está creciendo sin conocer el rostro de su padre, dijo Gemma, su voz temblando, pero cada palabra todavía se mantenía en pie. Phoebe tiene 4 años, y la única foto que tiene de su papá es la que está en el estante.
La foto a la que le da las buenas noches cada tarde antes de irse a dormir. Me pregunta si su papá está en el cielo. Me pregunta si puede bajar y curarla, y tengo que encontrar una manera de responder a esas preguntas sin romperme porque necesita a su madre entera. Les contó sobre dormir durante 2 meses en un viejo y abollado Honda Civic. Phoebe en el asiento trasero sosteniendo su oso de peluche. Gemma en el asiento del conductor tratando de reclinarse y dormir pero incapaz por el miedo. Miedo de que alguien golpeara el cristal en medio de la noche. Miedo de que Phoebe se enfermara sin tener a dónde llevarla. Miedo de que esto fuera el fondo y saber que no lo era. Porque para ella el fondo seguía cayendo. Les contó sobre trabajar 3 turnos por noche en el Belmont Terrace, las piernas doliendo hasta que cada paso se sentía como un castigo, las manos temblando bajo las bandejas por el agotamiento, sirviendo platos que costaban tanto como un mes de la medicación para el corazón de Phoebe, sonriendo a los clientes que nunca supieron que la mujer que les servía el vino había sido nominada una vez para uno de los premios culinarios más prestigiosos de América. Luego Gemma se giró hacia Jed, lo miró directamente, sin vacilar, sin bajar la mirada, sin pestañear, y dijo con una voz que no era fuerte pero que llenó cada rincón de la sala del tribunal como el agua llena un recipiente. Usted me gritó en la cara esa noche. Me llamó incompetente. Juró que me destruiría. Y la parte más cruel es que ya me destruyó hace años. Simplemente no lo recuerda. Porque para usted, mi familia nunca fue más que un detalle que podía desechar. La sala del tribunal se quedó en silencio. Absoluto. No el silencio de la falta de sonido, sino el silencio del sonido siendo tragado por completo por el peso de lo que acababa de decirse. El juez no se movió. Los abogados no susurraron. Los secretarios no escribieron. Y Jed Valente, el jefe de la familia Valente, el hombre al que Chicago temía, el hombre que había pasado su vida gritando y señalando y amenazando y controlando y nunca enfrentando consecuencias, no habló. Por primera vez en su vida, Jed Valente no tenía nada que decir. Ningún dinero podía comprar una respuesta a las palabras que acababan de aterrizar. Ningún abogado era lo suficientemente hábil para borrar la verdad. Solo bajó la cabeza lentamente, gradualmente, y miró sus manos sobre la mesa como si, por primera vez en su vida, viera algo allí que nunca antes había notado. La cocina de enseñanza abrió en un día brillante que parecía que Chicago había hecho un pedido personalizado para ello. Luz solar cálida sin calor. Un viento suave del lago Michigan deslizándose a través del vidrio de la planta baja de la Fundación Sinclair, llevando el aroma de la primavera y los comienzos. Margot celebró la ceremonia exactamente como Gemma quería, sencilla, sin largos discursos, sin grandes rituales, sin reporteros, sin cámaras. Solo las personas que realmente importaban. Las mujeres que se convertirían en las primeras estudiantes del programa estaban dispersas por la nueva cocina. Algunas tocando tímidamente los mostradores de acero inoxidable como si no pudieran creer que fueran reales. Otras mirando los nuevos hornos con los ojos de personas que acababan de ver una puerta abrirse después de años de nada más que paredes. El personal de Sinclair se quedó hacia el fondo. Preston sosteniendo su iPad, pero sin mirarlo, porque estaba demasiado ocupado mirando la habitación, con ojos que, por primera vez, no eran del todo profesionales. Algo más suave vivía allí, y en la entrada de la cocina entraron 2 personas que Gemma no sabía que estaban invitadas. Walt Brennan, con el pelo más gris que la última vez que lo vio, más arrugas alrededor de sus ojos, pero una sonrisa tan amplia que casi no cabía en su cara. Y a su lado, Darla, todavía con un paño de cocina colgado del hombro por un hábito que no podía romper, con los ojos ya rojos antes de cruzar el umbral. Darla vio a Gemma de pie en el centro de la cocina entre relucientes mesas de acero y hornos nuevos, dentro de un espacio que había sido un área de almacenamiento solo meses atrás y que ahora olía a pan recién hecho porque Gemma había horneado la primera tanda temprano esa mañana. Y Darla no pudo contenerse. Corrió hacia ella, la abrazó y lloró, del tipo silencioso, con los hombros temblando,
las manos agarrando la parte de atrás de la camisa de Gemma, como si soltarla significara perderla. Siempre supe que eras más grande que ese restaurante, dijo Darla entre sollozos. Siempre. Desde el primer día que entraste en el Belmont Terrace, supe que no pertenecías allí. Perteneces a un lugar como este. Gemma la abrazó de vuelta, riendo y llorando al mismo tiempo, como había estado haciendo durante meses, y pensó que quizás esta era la forma correcta de vivir, no eligiendo entre la risa y las lágrimas, sino dejando que ambas existieran a la vez, porque la vida nunca es de un solo sabor. Walt vino después. No la abrazó porque era el tipo de hombre que no sabía cómo, pero tomó la mano de Gemma entre sus dos manos ásperas, la sostuvo con fuerza, con los ojos húmedos, y dijo con voz ronca, «El Belmont Terrace no ha sido el mismo desde que te fuiste, pero ver este lugar, verte aquí, cada lágrima valió la pena». June estaba sentada en la esquina, en una silla de plástico pegada a la pared. Phoebe en su regazo, la niña con un vestido de flores que Margot había enviado, el pelo atado en dos pequeñas coletas, los ojos redondos observando la amplia cocina con la curiosidad que tienen los niños cuando aún no entienden algo del todo, pero pueden sentir que es especial. June sonrió, la sonrisa tranquila y pacífica de alguien que había vivido suficientes estaciones como para saber que cuando la vida decide pagarte, paga generosamente. Margot subió a una pequeña plataforma temporal, miró a las mujeres que estaban frente a ella y habló brevemente porque Margot entendía que los momentos verdaderamente grandes no necesitan muchas palabras. Este lugar existe gracias a una mujer que lo perdió todo pero no perdió su dignidad. Una mujer que trabajó 3 turnos cada noche para comprar medicinas para su hija, que fue humillada públicamente y respondió con la verdad, que se mantuvo erguida cuando el mundo le dijo que se arrodillara. Este lugar es para todas ustedes, pero nació gracias a ella. Gemma no subió a la plataforma y no dio un discurso. Solo se quedó en el centro de la cocina entre las personas que habían creído en ella y sintió algo que no había sentido desde que Kindred estaba vivo. Pertenencia. Los invitados se dispersaron lentamente, algunos dándose la mano, otros abrazándose, otros secándose los ojos, la cocina vaciándose gradualmente mientras el calor se quedaba atrás. Y entonces, mientras Gemma estaba sola en la mesa de preparación central, con las yemas de los dedos sobre el acero frío, mientras su corazón permanecía cálido, sintió un pequeño tirón en el dobladillo de su camisa. Phoebe. La niña se había deslizado de los brazos de su abuela y había corrido por la cocina con sus pequeñas piernas que ahora eran más firmes que meses antes, gracias a la medicación, gracias a la doctora Castillo, gracias a la mano que Margot había ofrecido en el momento exacto. «Mami, ¿qué es este lugar?», preguntó Phoebe, con la barbilla levantada, los ojos muy abiertos. Gemma se arrodilló lentamente hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de su hija. Luego puso ambas manos a los lados de esa pequeña cara, la cara con los ojos de Owen, la nariz de Gemma, una sonrisa hecha de ambos. «Aquí es donde mami va a enseñar a otras personas a cocinar, cariño, como hacía papá». Los ojos de Phoebe se abrieron de par en par, se iluminaron con el tipo de luz que solo tienen los niños cuando oyen la palabra que más aman. «Como papá. Como papá». Phoebe miró a su alrededor, a los mostradores, los hornos, las últimas mujeres saliendo por la puerta. Luego volvió a mirar a su madre y dijo con la brutal simplicidad que solo una niña de 4 años puede poseer, del tipo que puede partir el corazón de un adulto sin usar una sola palabra complicada. «Entonces papá va a estar muy feliz, ¿verdad, mami?». Gemma la tomó en sus brazos, la abrazó con fuerza, tan fuerte que el mundo a su alrededor desapareció. La cocina desapareció. La luz del sol desapareció. Los últimos pasos desaparecieron, dejando solo a las dos y el pequeño aliento de Phoebe contra el cuello de Gemma, cálido como una promesa de que todo lo que habían soportado había valido la pena. «Muy feliz, cariño. Papá va a estar muy feliz». Y allí, en una cocina que olía a pan y a pintura fresca, y a empezar de nuevo, sosteniendo la razón detrás de todo,
Gemma Lawson finalmente entendió lo que le había llevado años aprender, que la vida no quita sin encontrar una manera de devolver, que los sueños arrancados pueden volver a crecer con una forma diferente, en un lugar diferente, cuidados por manos diferentes, pero arraigados en la misma tierra, que la dignidad no se puede comprar con dinero y no puede ser destruida por el poder, y que mantenerse erguido, incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba, no es solo valentía, es lo que nos hace humanos. Esta es la historia de Gemma Lawson, una mujer que lo perdió todo pero no perdió su dignidad, una madre que luchó cada día por su hija con las manos desnudas y un corazón que se negó a doblegarse. Esta historia nos recuerda a todos que no importa cuántas veces la vida nos derribe, lo que más importa no es cuántas veces caemos, es cuántas veces elegimos volver a levantarnos. Y cuando nos levantamos, no lo hacemos solos, porque en algún lugar alguien está observando, esperando, listo para tender la mano si somos lo suficientemente valientes como para corresponder. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale al botón de me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que mantenerse erguido todavía importa. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte las historias emotivas que te traemos todos los días. Queremos escucharte. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿A quién te recordó en tu vida real? ¿Qué momento te hizo llorar? ¿Qué frase de Gemma o Phoebe llegó al lugar más profundo de tu corazón? Deja un comentario abajo. Leemos cada línea y valoramos cada sentimiento que compartes desde el fondo de tu corazón. Deseando a todos los que nos ven buena salud, una vida alegre, paz en cada día y recuerda siempre que mereces mantenerte erguido. Adiós y nos vemos en el próximo video.